Bueno, familia, para cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Feliz Santo Sábado. En este momento vamos a presentar un estudio con respecto a la palabra de Dios, respondiendo a la pregunta que me hizo un hermano en las redes sociales. Y la pregunta fue la siguiente: ¿cuál es el pecado, o mejor, cuál es la tentación más fuerte a la vista de Dios? Porque esa pregunta la hago y yo lo quiero recalcar porque durante el punto de vista que tiene el ser humano, muchos de nosotros creemos que la tentación más fuerte es respecto a la tentación sexual. Entonces yo quiero enfatizar como qué es lo que dice la Biblia con respecto a estos temas. Así que antes de comenzar con esto, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, muy buenas tardes. Gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Quiero pedirte en este momento que las personas que vayan a ver el video en las redes sociales puedan ser aclaradas esta clase de preguntas para la honra y la gloria tuya, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo, muy bien, hermanos. Primero, la Biblia siempre enfatiza de que el pecado sexual siempre va a estar y Satanás lo va a usar como un medio para hacer caer a los hijos de Dios. Le tengo el primer ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Mientras David se quedó en Jerusalén, note que el rey se queda, no va a la guerra, donde un día al caer la tarde, dice, se levantó David de su lecho o de su cama y paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Quiero enfatizar algo acá importante. El problema de David no fue el ver una mujer que se estaba bañando. Hay hermanos que dicen en plenas oraciones, dicen, Señor, perdónanos porque con ver y oír pecamos. Si eso fuera real, entonces Dios se equivocaría con nosotros en hacer tanto los oídos como con los ojos. El problema no es cuando se ve a una mujer desnuda o viceversa, cuando una mujer ve a un hombre desnudo. El problema se enfatiza es cuando el deseo pecaminoso se comienza a sembrar y por ende se codicia a una persona. Esto fue lo que le pasó exactamente a David. Leamos el versículo 4. Envió David mensajeros que le trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Notemos que sabemos perfectamente que si duerme con alguien es porque anteriormente lo planeó y lo deseó, lógicamente. Entonces, aquí podemos tener una perspectiva bíblica de que, claro, el objetivo que tiene Satanás con la tentación sexual obviamente es fuerte. Leamos otro ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 3. Tenemos el ejemplo más común que tenemos en el Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 6, hablando de Eva. Dice de la siguiente manera: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también, dice, a su marido. O sea, note que el marido también accedió por las tentaciones ya de Eva, porque note que ya no fue la serpiente que tentó a Adán, al hombre, sino que fue directamente su mujer. Note que aquí está poseída ya por Satanás. Note que indujo a Adán también a caer en la tentación del fruto. Leamos otro ejemplo. Jueces capítulo 14. Note lo que dice Jueces capítulo 14 y el versículo 3. Note cómo dice el texto bíblico, hablando de Sansón. Su padre y su madre le dijeron, note, los padres de ellos, dijo, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Note, Sansón le estaba gustando a alguien que era fuera del pueblo, decía. Y Sansón respondió a su padre, note, tómame a esta por mujer porque ella me agrada. Este es el problema de la sociedad de hoy en día, exactamente lo que le pasó a Sansón. Nos basamos en sentimientos, en emociones, en una persona que me agrade conforme a como mi corazón lo dicte. Pero sabe que la misma Biblia también dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso.
Así que fijémonos que tenemos que ir conforme a lo que diga la palabra de Dios. Notemos que Sansón cayó por una mujer filistea, una mujer que no le interesaba nada conocer de Dios. Digo esto porque pueden haber casos, y los hay, hermanos. Hay mujeres, o sea, me pongo yo como hombre, hay mujeres que uno, sabemos que están en la iglesia, pero eso no significa que realmente tienen una comunión con Cristo, pero también hay viceversa. Hay mujeres que pueden estar fuera de la iglesia y aún así estar interesadas en Dios, solo que aún no conocen. Note que la perspectiva puede cambiar mucho dependiendo de lo que diga Dios con respecto a estos temas. Veamos otro ejemplo, Primera de Reyes capítulo 11. Note lo que dice Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 3. Dice el texto bíblico: pero el rey Salomón amó, mire cómo dice, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Note que nada que sea referencia al pueblo de Israel. Dice versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. O sea que cuando usted se mete con alguien que sabe que no va a agradar a Dios, que sabe que no quiere hacer su voluntad, esta persona ya piensa automáticamente en ir en contra de la voluntad de Dios, no pensar en eso. Hermanos, note lo que dice el versículo 3. ¿Cuántas mujeres tuvo este hombre? Tuvo muchas reinas, muchas mujeres reinas, dice, y 300 concubinas. Dice 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y dice que estas mujeres le desviaron el corazón a Salomón. Note, hermanos, la gente que sabe quién es Salomón, Salomón era un hombre que Dios le había dado la sabiduría del cielo. Y esto, nosotros no tenemos que tener sabiduría de Salomón para poder entender los textos que usted y yo estamos leyendo. ¿Cómo es que un hombre que sabía toda la voluntad de Dios, porque note que pidió fue sabiduría, los que conocen la historia, puede caer a manos de estas mujeres cuando ya lo sabía todo perfectamente? Note ese hecho tan interesante. Yo que quiero complementar con este estudio, hermano. Esto es una prueba de que la Biblia, claro, enfatiza de que los pecados sexuales, pongámoslo hoy en día, la pornografía, la fornicación, el adulterio, etcétera, todo eso va implícito claramente por Satanás. Y Satanás quiere utilizar estos medios para poder alejar así al pueblo de Dios de él. La pregunta es la que me hizo el hermano en las redes sociales. Bueno, para mí esa es la tentación más fuerte. El ser humano, de hecho, cuando usted le hace esta pregunta para usted, ¿qué es para un cristiano, obviamente, cuál es la tentación más difícil? La mayoría, no todos, la mayoría responde, obviamente, una tentación referente a lo sexual. Así que, ¿por qué nosotros recalcamos esto? Póngale cuidado que la Biblia reitera de que nosotros podemos caer en la tentación sexual. O sea, estoy hablando en ámbitos cristianos, porque lógicamente una persona del mundo accede a esto sin consentimiento alguno. O sea, acaricia el deseo sin saber que es malo. Hermano, la Biblia reitera de que hay una persona, o más bien un método, la cual Satanás usa antes de la tentación sexual para que la persona caiga sí o sí, y es la tentación de la comida. Antes de leer este texto, hermanos, yo sé que la tentación sexual es fuerte, tanto así que el espíritu de profecía reitera que hombres que estuvieron en batallas fueron vencidos por las mujeres. Note esta cita tan poderosa que me encontré de Elena White en Historias de Patriarcas y Profetas. Dice ella: los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por las ardides de mujeres paganas, dice. La gente padecía atentada. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley. O sea que los líderes de la iglesia en ese entonces fueron los primeros que se descarriaron con respecto
a los apetitos de mujeres paganas, dice acá. O sea, terrible la situación que estamos viendo. Sin embargo, ¿cuál es la tentación que es mayor según lo que estamos estudiando? La Biblia reitera que es la tentación de la comida. Notemos el primer principio en la Biblia en Génesis capítulo 3. Note qué método utilizó Satanás para poder tentar a Eva. Note cuando el ser humano era perfecto. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comas, mire cómo se influencia, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien, dice, y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Note que Satanás, ¿por qué influyó con la comida primero? Note que ese hecho es importante. De hecho, sabe que la prueba, incluso el mismo Dios, puso al ser humano que la prueba era comida. Note lo que dice Génesis 2, versículo 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas, dice, ciertamente morirás. Hasta el mismo Dios, note que la primera prueba fue comer, comida. O sea, que quiere decir que aún en nuestra forma de comer, hay que tener cuidado con los principios que nos da la Biblia. Hermanos, yo quiero recalcar un tema aquí importante para las personas que me van a escuchar. Yo no quiero ir a un punto de que si usted come esto, esto es pecado, esto está mal, esto sí, esto no. La comida no salva, pero yo quiero que nos mentalicemos de que sí está en un conflicto entre el bien y el mal. La comida tiene poder para saber qué clase de persona usted puede hacer, si para servirle a Dios o servirle a Satanás. Notemos un ejemplo que se ve mucho en la Biblia y es en el caso de Esaú. Veamos a Génesis capítulo 25. Miremos lo que pasa en este relato. Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. ¿Cómo dice? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en sus vientres, dice. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Dice, después salió su hermano, trabajaba su mano al talón de Esaú, o sea que iban de la mano, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 70 años de edad cuando ella los dio a luz. Pasa el tiempo, hermanos, y dice en el versículo 27, crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, dice, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Note que aquí ya se enfatiza la comida, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que había detrás? Pero Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29 sigue diciendo, guisó Jacob un potaje y volvió Esaú del campo cansado. Luego dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, hermanos. Claro, cuando usted llega de trabajar, usted lo primero que quiere, hermanos, que usted necesita, obviamente por complacencia propia, es comida. Lógicamente, el ser humano todos necesitamos comer. Donde se responde, versículo 31, dice Jacob, véndeme en este día tu primogenitura, o sea, dame tú ahora, si quieres comer, véndeme y dame entonces tu liderazgo en tu casa, porque eso es lo que representa la primogenitura, la alianza o el mandato que yo tengo en mi hogar. Note lo que se estaba jugando, ni siquiera era temas de salvación, temas con respecto, sí, a mi porte de salvarme, sino que solamente era por negocio de algo físico. Y entonces dice el versículo 32, Esaú dijo, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júralemelo en este día. O sea, lo convenció, lo quería convencer. Y él dice que se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Logró convencerlo. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, donde él comió y bebió. Se levantó y se fue.
Así menospreció Esaú, dice, la primogenitura. Qué terrible. Yo me pongo a pensar en todo esto. ¿Cómo es que yo puedo vender mi autoridad de la casa? O sea, si yo tuviera la potestad de gobernar, obviamente, toda la casa, porque el primordial es el padre. Y obviamente, ¿cómo vender mi autoridad tan grande que podría tener? Porque Saúl, notemos que Saúl tenía un papel muy importante en su hogar. Vender solamente su cargo, su responsabilidad, por un plato, hermanos, por un plato de comida. Entonces, notemos que el diablo sí puede utilizar el método de comer para aún hacer caer a la tentación a sus propios hijos. Note lo que dice Elena White con respecto a este tema. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 35, párrafo 2, dice: Esaú apeteció su plato favorito. Dice, y sacrificó su primogenitura para complacer el apetito. O sea que Satanás sabía perfectamente cuál era el plato favorito de Esaú. Eso nos hace entender que Satanás no nos va a dar un plato que sabemos que no nos va a complacer. Si a usted no le gusta la verdura, el diablo no le va a dar eso. Note que aquí dice Elena White, su plato era el favorito. Dice que era para complacer el apetito. Dice ella, una vez que lo hubo hecho, se dio cuenta de su insensatez. O sea, Esaú se dio cuenta de la embarrada que había hecho. Pero no halló lugar para el arrepentimiento. Mire lo que hace la comida. La comida, dice aquí Elena White, hace cerrar a una persona para que no se arrepienta. Ojo que lo está diciendo ella. Aunque lo procuró cuidadosamente, dice, y con lágrimas. O sea, esta persona lloró, Esaú lloró por el lamento que había hecho. Pero vuelvo y reitero, hermano, cuando una persona llora, una persona demuestra lágrimas, sentimientos, eso no significa que esté arrepentida. Note este principio bíblico. Hay muchísimos, sigue diciendo ella, hay muchísimos que son como Esaú. Representan a una clase de personas que tienen una bendición especial y valiosa al alcance del maná, de la maná. Dice que la herencia inmortal de una vida tan perdurable como la de Dios. O sea, hay personas que tienen bendiciones respecto a Él, a Dios, y aún así vamos en contra de las leyes de la salud, porque note que esa es la historia. Dice, tan perdurable como la de Dios, el creador del universo, una felicidad inconmensurable y un eterno peso de gloria. Pero que por tanto tiempo, dice, han cedido a sus apetitos, a sus pasiones e inclinaciones que se le dificultan el discernir y apreciar el valor de las cosas eternas. O sea que Esaú podía haber estado en una iglesia, Esaú podía perfectamente conocer la voluntad del Señor, pero eso decía aquí el texto bíblico, que Esaú no valoraba lo que Dios le daba. Note ese hecho tan interesante. Sigamos leyendo con respecto al tema que nosotros estamos estudiando. Miremos, hermanos, que la tentación de la comida es un proceder que Satanás usa para que usted y yo nos alejemos de Dios. Israel también tenía este problema, así como lo está teniendo hoy en día muchos adventistas del séptimo día. Note lo que dice Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 y leamos lo que dice a partir del versículo 4. Éxodo capítulo 16, verso 4 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea que el comer tiene que ver con la ley de Dios. Y ojo que hay hermanos que están diciendo: hermano, usted no se preocupe por lo que come. Eso no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios. En ninguna parte de la ley dice que no tienes que comer esto, de los 10 mandamientos no dice que tienes que comer, tienes que dejar la carne, etcétera. Pero notemos que aquí el texto bíblico dice que cuando Dios da el maná, note que dice que da el pan. Yo le hago la pregunta: ¿usted no cree que Dios daría un pan que es de los nutrientes, proteínas, mejor dicho, que el cuerpo necesita? O lógicamente tiene que serlo, porque estamos hablando de que Dios es el que lo da, no es un ser humano. Mire lo que sigue diciendo: pero en el sexto día se
se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea que Dios tenía que seguir dándole el mandato de comer de una manera adecuada, dice ahí. Y note que en el versículo 5 se relacionan para ver si podían andar en la ley o no. Qué hecho tan interesante. Veamos el versículo 9. Dice aquí el texto bíblico. Luego dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. O sea que el mismo pueblo de Dios, note, los mismos israelitas, ellos murmuraban en contra de lo que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo yo puedo desacreditar algo que Dios hizo por mí cuando me da alimento, cuando yo tengo un día a día para poder sobrevivir y aún así murmurar contra él? Note ese hecho que tenemos que tener en cuenta, hermano. Murmurar no solamente por el tema de lo que ustedes conocen, los desacuerdos que habían en Israel, sino que uno de esos desacuerdos era la comida, y murmurar por eso, hermano. Tremendo. Ahora, leamos un pasaje más. Números capítulo 11. Note lo que dice el libro de Números, capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos dirá de comer carne? ¿Qué era lo que quería Israel? Dice aquí, quería comer carne, hermano. Qué terrible eso. ¿Y por culpa de quién? Note que el texto bíblico está diciendo que hubo gente extranjera que se mezcló. Yo le hago la pregunta: ¿estas personas mezcladas no puede ser el pueblo de Dios, por ende, de dónde salió? Buena pregunta. ¿Dónde salieron estas personas? Antes de seguir leyendo en Números 11, vamos a Éxodo capítulo 12. ¿De dónde fue que salieron estas personas? Buena pregunta. Éxodo capítulo 12, y note lo que dice el versículo 33. Éxodo 12, versículo 33 dice: los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés hacia Sucot. Note que aquí está hablando cuando los israelitas huyen de Egipto. Dicen que eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar niños, dice. También subió con ellos una gran multitud, dice, de toda clase de gentes. O sea que la gente extranjera, ¿dónde fue que salió? Del mismo Egipto cuando Israel sale de la esclavitud que tenía. ¿Por qué estas personas salen, hermanos? Porque ellos sabían perfectamente la calamidad que estaba pasando Egipto por las plagas que Dios les había mandado. Por eso yo reiteré primero el versículo 33, donde los egipcios decían que tenemos que echarlos de prisa, porque decía que todos iban a morir, o sea, a causa de las plagas que también Dios había dado, la muerte de los primogénitos. Hermanos, terrible ver cómo es que ver estas personas se mezclaban con el pueblo de Dios, y con razón. Se ve a la luz de la Biblia donde porque es que hubo desacuerdos durante el pueblo de Israel, era porque estas personas se mezclaron con el pueblo de Dios, y claro, esas personas tienen ideologías diferentes. Entonces, hermanos, ¿por qué fue que se unieron? ¿Por qué por qué la gente extranjera se quiso unir al pueblo de Israel, ya viendo lo que estamos estudiando? Note lo que dice Éxodo capítulo 12 y en el versículo 27. Lo dice más claro: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. O sea que estas personas salieron de Egipto porque primordialmente temían a que ellos murieran por la causa de las plagas. Así que, hermanos, quiero que volvamos a Números 11. Note el hecho de la comida, cómo juega por todo lado. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, con respecto a este tema?
Dejemos que la misma Biblia sea la que nos responda a esta clase de dudas. Miremos lo que dicen, volvamos al tema de Números, capítulo 11, y esta vez vamos al versículo 32. Note lo que dice Números capítulo 11, versículo 32. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el siguiente recogiendo codornices. Note, después de haber murmurado, recuerden. El que menos recogió fueron 10 montones, dice, y las tendieron a secar alrededor del todo el campamento. Ahora mire las fieras de los comportamientos que tenían estas personas, versículo 33. Aún tenían la carne entre sus dientes, antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y lo hirió Jehová con una plaga muy grande, hermanos. Note, eran carnívoras estas personas. Dígame algo, ¿en dónde la Biblia se reitera que el plan original de Dios fue comer carne? Es verdad que Dios dio de comer carne en la época de Noé porque el diluvio había destruido toda la vegetación, lógicamente que era lo único que tenía que comer, carne, hermano. Note que Dios puede hacer una excepción, pero eso no significa que sea el plan original para que nosotros lo sigamos haciendo. ¿Qué hacer entonces, hermanos, cuando me ofrecen carne? Porque todos sabemos como adventistas, yo no voy a hablar de eso, hermanos. Yo eso lo hablé también en un video anterior. Yo recalqué por qué es que una persona se enferma a la luz de la Biblia, y uno de esos motivos porque tenemos un pésimo régimen alimenticio. Véalo en mi canal de Adventista Actualizado, hemos visto ese estudio antes. Así que, hermanos, cuando a usted le ofrezcan comer comida que usted sabe que le hace daño, sabe que no glorifica a Dios, la mejor opción es, hermanos, es decirle a la persona que no, decirle a la persona que muchas gracias por sus buenas intenciones, pero yo no como carne, se lo agradezco mucho. Y usted le puede decir la verdad, a mí me hace daño, porque es verdad, la carne hace daño. Números científicos, numerosos estudios científicos han dicho que la carne es una de las principales causas de enfermedades, tanto de cáncer como problemas del corazón. Así que la ONU confirma eso, donde los adventistas muchos años antes lo veníamos diciendo año tras año. Lo triste es que adventistas que aún no saben eso siguen practicando, siguen comprando cosas en la tienda, siguen estando en contra de la reforma pro salud. Note lo que dice Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Daniel 1:8 dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Qué interesante principio, hermanos, decirle no a una persona cuando me sirva Coca-Cola, decirle no a una persona cuando me ofrezca pizza, me ofrezca hamburguesa, y me refiero con carne, todo eso, hermanos. Cuando me ofrezca cosas que yo sé que al cuerpo le va a hacer daño, aunque ahorita yo no lo sienta. Eso es como, por ejemplo, si uno toma alcohol a la primera, no va a sentir un daño. Después esa consecuencia va a venir a futuro, hermanos. Ahora, yo le quiero hacer la pregunta. ¿Cristo con qué fue tentado? Notemos lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 4. ¿Sabe que si Jesús es el principal enemigo de Satanás? Note qué tentación por lógica, cuál es la primera que le debe colocar, hermanos, para hacerlo caer: la comida. Note lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, note cómo el diablo insinúa: no es que usted es muy cristiano. Si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, lo tentó con comida. Dígame algo, hermanos, ¿usted cree que Satanás no lo puede hacer hoy en día lo mismo como con nosotros? En nuestro Señor Jesucristo fue tentado con eso. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué Satanás pudo haber tentado a Cristo en comida y no con una tentación sexual?
Y ¿sabe qué es lo interesante? La misma Biblia relata que Cristo fue tentado en todo. Pero déjenme explicarles algo. Eso lo dice Hebreos capítulo 4, versículo del 15 al 16, donde obviamente sabemos que Él no pecó. Hermanos, ¿por qué Satanás no se le presentó en el desierto como una mujer con minifalda o puede ser desnuda? Seamos sinceros. La respuesta es sencilla. Cuando Pablo dice que Jesús fue tentado en todo, literalmente no es que lo esté hablando, sino que se refería de que la mayor de las tentaciones es la comida. Cuando usted vence la comida, hermanos, usted puede vencer aún la tentación sexual. Interesante. Por eso es que Pablo dijo en todo, o sea, se refería a la primordial tentación que Cristo tuvo en el desierto, la comida. Ahora, hermanos, un comentario importante que les quiero hacer y es que nadie se va a morir por falta de tener sexo. Una persona se muere, lógicamente, por falta de comer, de beber. Eso es lo que nos hace falta para vivir día tras día en este mundo físico. Todos sabemos eso a la perfección. Pero Cristo ayunó 40 días y 40 noches para poder superar una prueba que el diablo ya le estaba preparando. Astuto el enemigo. Por eso es que Dios también nos manda a la luz de la Biblia a ayunar, a poder controlar la temperatura para cuando usted sabe que no es la hora de comer, no se come. Le pongo un ejemplo. Usted sabe perfectamente que no podemos, a la luz de la Biblia, lógicamente, no podemos ponernos a comer gran cantidad de comida en la noche, hermanos. Eso los científicos lo saben. Eso es malo para el cuerpo. En vez de hacerle un beneficio, usted lo está envenenando. Después, hermanos, ¿usted por qué va a decir, oren por mí? Ore por mí que es que estoy enfermo. Hermano, usted está pagando por algo que usted ya sabía y ahora tiene que sufrir las consecuencias. De igual manera, de pronto un hermano o una hermana no sabía estos temas, por ejemplo. Entonces hay que cambiar el régimen alimenticio y comenzar a hacer lo que Dios manda para que tengamos vida y una mejor salud, lógicamente. Hermano, note lo que dice Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el texto que les estaba reiterando. Hebreos capítulo 4 y note lo que dice el versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, hablando de Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que si Cristo, siendo nuestro principal ejemplo, pudo soportar la tentación de la comida, hermanos, y entre esas dejar la pizza, dejar el hot dog, dejar todas esas vainas que a usted no le sirve para nada, entonces aferrémonos a Él. Único que podamos hacer para poder vencer la tentación es aferrarnos a Cristo. Con razón usted no puede vencer la pornografía. Tiene sentido que usted todavía sigue siendo mujeriego, porque su primordial problema está en la mente a causa de lo que usted come. Interesante. Hermano, por lo que estamos viendo, el apetito es la madre de todas las tentaciones. Pongamos el ejemplo y el paralelismo entre Cristo y Adán. Vean ustedes que tanto Jesús como Adán, o Eva, que fue la primera que cayó, notemos que ambos fueron tentados con comida. Pero también notemos que los dos estaban en terrenos diferentes. Eva tenía muchos frutos alrededor. Podía comer de cualquier árbol, menos el que Dios le había mandado. Pero también está el punto de Cristo, hermanos. Cristo no tenía nada a su alrededor para comer. En Mateo 4 se reitera que estaba en un desierto. Dígame algo, adventista. En el desierto, ¿qué hay para comer? Absolutamente, lo único que hay es sol y arena. No hay más. Hermanos, Adán y Eva, los dos tenían una carne perfecta, o sea, una santidad que el diablo no los podía tentar porque, bueno, es que esto me gusta. Mientras que Cristo dice el texto que
tiene nuestras debilidades, lo acabamos de leer en Hebreos 4:15. O sea, ¿qué quiere decir? Que obviamente Él sufría de hambre, mientras que Adán y Eva no. Hermanos, ¿qué nos hace concluir todo esto? Bueno, y otra cosa, Adán y Eva no habían ayudado, mientras Cristo que sí lo hizo. Quiere decir, hermanos, que la excusa respecto a todo esto no es la tentación, ni tampoco el terreno en donde estamos metidos, porque siempre le echamos la culpa, no, es que fue por esta persona que me ofreció y yo no sabía qué hacer y no, y me accedió, me obligó. Hermanos, equivóquese, porque según la Biblia, el único que puede tomar la tentación para pecar o no, siempre va a ser usted. El diablo hace lo suyo solamente para que usted ponga la disponibilidad si peca o no. Dice el deseado de todas las gentes, página 92, párrafo 2, dice: para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Mire cómo dice Elena White, la gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. O sea, ¿por dónde tenemos que comenzar nuestra obra para salvarnos, según Elena White? Por nuestra forma de alimentarnos. Dice, precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Hermano, ¿usted quiere ser salvo? Comience a alimentarse bien, hágalo con Cristo. Porque ahí está el otro punto, el hermano se alimenta bien, pero no está Cristo. Pero está el hermano que ora, que predica, pero no aplica tampoco. Note cómo debe haber un equilibrio que solamente usted puede manejar con ayuda de Dios. Ahora, sigue diciendo Elena White, así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer, hermanos. Yo le quiero hacer la pregunta, ¿usted cree que Satanás tentará con comida en el tiempo del fin? Hermanos, es absurdo decir que no, porque notemos que desde el mismo Génesis fue el plan que Satanás tenía y por ende lo va a hacer durante el tiempo del fin, o lo está haciendo, mejor dicho. Ahora usted puede decir, hermano, ¿cómo usted me lo puede comprobar? Leamos Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 al 7, el mensaje del primer ángel dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Yo le quiero hacer una pregunta, hermanos. Alguien me puede decir, ¿esto qué tiene que ver con la comida? ¿Esto qué tiene que ver con lo que yo como en mi salvación? Note lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 30. Mire cómo la misma Biblia es la que se explica sola. 1 Corintios 10:30 dice: Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. O sea que la influencia del comer va relacionado con el mensaje del primer ángel, hermanos. Tremendo, hermano. Y no solamente de ese, del segundo y obviamente del tercer ángel también. O sea que mi obra de alimentación sí influencia si me voy a salvar o no. Note esos dos textos que acabamos de lanzar. Ahora le pongo otro ejemplo. ¿Qué me dicen ustedes de Elías? La Biblia relata que hay 3 Elías. Yo lo invito a que usted también vea este video también en YouTube. Yo subí el tema de los 3 Elías y el Elías del tiempo del fin o el tercer Elías tenía que comer exactamente el mismo procedimiento que hacía tanto el primer Elías, que era el tisbita, y el segundo Elías, que era Juan el Bautista. Ahora, ¿qué era lo que comía Elías el tisbita? Según la Biblia, al principio de su ministerio, él comía carne. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia donde decía que Dios le mandaba carne para que él comiera, pero después de un tiempo, antes de ir al cielo, la Biblia reitera de que él cambió su dieta alimenticia y comía tortas y pan, lógicamente natural. Y eso lo hizo cambiar a él para que fuera al cielo también, porque notemos que eso tiene que ver con la salvación. Ahora, ¿qué hay de Juan el Bautista? Juan el Bautista, la Biblia dice que él comía langostas y miel silvestre. Notemos, miel, algo natural, pero las langostas, según los estudios judíos y obviamente la historia, dice que Juan el Bautista no era que comía
bichos literalmente o langostas, insectos, sino que se comía era algarrobas. Eso lo dicen muchos historiadores de la teología y la historia. O sea, claro, ¿cómo vamos a pensar que literalmente un profeta de Dios como Juan el Bautista se iba a comer un insecto? Hermanos, eso es algo ilógico. Ahora, el tercer Elías, por ende, si vemos que los dos anteriores eran vegetarianos, lógicamente, el tercer Elías tiene que ser vegetariano de la igual manera, hermanos. Ahora, ¿usted cree que la alimentación va a jugar con el tiempo del fin y es parte de los mandamientos de Dios? Claro que sí, hermano. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14, note el contexto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y notemos que eso lo habíamos visto en el Éxodo. Yo les voy a dar el maná para ver si están en mi ley o no, hermanos. O sea que la alimentación tiene que ver con guardar los mandamientos también. Si nosotros como adventistas supiéramos practicar la reforma pro salud, hermanos, no estaríamos a cada rato yendo a hospitales. Y hay peor, hermanos, que hay gente que acude a medicamentos solamente por un simple dolor de cabeza. Si nosotros nos alimentáramos bien, no tendría la necesidad de que usted y yo nos vacunáramos. ¿Dónde dice la Biblia que teníamos que vacunarnos? Note que yo estoy mostrando sola Biblia y solamente se está mostrando reforma pro salud, cosas naturales, nada con inyecciones. ¿Sabe que lo que más me da tristeza con respecto a esto, hermanos? Los adventistas crean hospitales para la gente de afuera, para los impíos, para atenderlos. O sea, eso es una hora de llegar el mensaje. Pero usted vaya a un hospital adventista, hermano, y sabe que hay puros adventistas también. Terrible, hermanos. Un hospital adventista para los mismos adventistas. Y lógico, el hospital adventista fue creado para atender las necesidades de las personas de afuera. Claro, porque ellos no conocen. Pero nosotros que conocemos el mensaje y estando en un hospital adventista, hermano, eso debería darnos pena. Eso no significa que no lo van a atender. Lo van a hacer, hermano. Pero esto debería a nosotros que conocemos la verdad darnos pena. Hermano, es que yo no tengo plata, yo no sé cómo cambiar el régimen, es que mi esposa me da esto o mi esposo, hermano, pura excusa. Yo ya estoy cansado de leer en las redes sociales que mi esposo hace esto, hace lo otro, que reitero, es que me siento obligado, todo es una excusa, hermano. ¿O es que acaso para Dios no es posible cambiar lo que Él manda hacer? Hermanos, termino con esta cita de Consejos de Régimen Alimenticio, página 224, párrafo 3, dice: algunas personas recibirán más beneficios de abstenerse de alimentos, note, el ayuno, de abstenerse de alimentos durante 1 o 2 días, de 1 o 2 días por semana, que de cualquier tratamiento o consejo médico. Tremenda cita, hermanos, muy poderosa. O sea que es mejor tener una especie de ayuno que ir al médico y decir qué es lo que yo tengo que hacer para mi salud. Tremendo. Cuando usted se enferme gravemente, anote esa cita que yo le mostré ahí. Es mejor entonces ayunar, aguantar hambre por un determinado tiempo y usted va a ver cómo su salud va a mejorar. Es un médico, no se lo dice, porque todos sabemos perfectamente que la medicina de hoy en día tiene que ver con parte del negocio y aún de la nueva orden mundial. Hermanos, espero que les haya servido este tema. Me disculpan si se me dificultó el tema de hablar. Actualmente me siento como cansado ahorita, pero quería exponer este tema para la honra y la gloria del Señor. Así que, hermanos, quedo muy contento por haber expuesto este tema y cualquier pregunta que tengan me lo hacen de saber. Dios los bendiga. Padre que estás en el cielo, damos gracias por este estudio que nos has presentado en esta tarde. Quiero en este momento que por favor, Padre, bendigas a los hermanos que quieren comprometerse a cambiar, que quieren hacer tu voluntad para poder seguir haciendo en la obra, Señor. Quédate con nosotros, con los hermanos que vieron el video también, y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria tuya. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.